Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Leamos el 18 juntos, por favor. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando acerca de las razones por las cuales Cristo murió por nosotros. En el día de hoy, hermanos, quisiera que pudiéramos terminar este tema y pudiéramos avanzar estudiando acerca de las causas. ¿Qué es lo que el Señor, lo que llevó a nuestro Señor a morir en la cruz? ¿Qué es lo que Él pasó? Y nuevamente dice el versículo 18 así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El día de hoy estaremos viendo la eficacia de la muerte de Cristo. Usted puede ver aquí en su pantalla, y tal vez más adelante lo veremos en otros momentos en el internet, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces, hermanos? Una sola vez. Una sola vez. En el griego esta palabra una sola vez es una sola palabra. Nosotros lo tenemos en tres palabras, pero la palabra hapag es una palabra sola que significa de validez perpetua. En realidad esta palabra tiene una intención. Quiere decir que no requiere repetición. Ya te lo dije, dicen las mamás, ¿verdad? Ya te lo dije. Y cuando te lo dicen en ese término, tú estás entendiendo que ya te acabas de quemar tu última bala. Ya no hay forma que te lo vuelva a repetir, porque la próxima vez que te lo repita, va a venir con algo más. Hapag, una sola vez, no requiere repetición. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque lo que vamos a ver en el día de hoy vamos a ver acerca de la eficacia de la muerte de Cristo. La eficacia de la muerte de Cristo. Una cosa es muy eficaz, hermanos, cuando requiere pocas intervenciones. Entonces de repente tú vas con un médico, te receta una medicina y esa medicina te la tomas una sola vez, o es una sola inyección, o a veces te preguntan, ¿quiere tomado o quiere inyección? Y tú dices, no, pues es que inyecciones para que sea más rápido, porque lo que estás dando por sentado es que las inyecciones son más eficaces. Hermanos, la muerte de Cristo fue eficaz, no necesita ser repetido nunca más. Nosotros, hermanos, por eso es que nosotros celebramos en la Cena del Señor un memorial. Hay una religión, la religión popular, celebra lo que se llama, hermanos, la misa. Y en la misa, hermanos, no sé si usted está enterado, pero cada vez que se hace la misa hay un recordatorio, no solamente un recordatorio, sino un ceremonial, un nuevo sacrificio de Jesús. Por eso, hermanos, es que la misa, para los católicos romanos, la misa salva. Tomar la comunión es ser salvo. Y una de las cosas que van diciendo ellos es que en la misa, cuando el sacerdote está levantando la hostia y luego la sumerge en el vino y te la da, esto, hermanos, esta harina de la hostia, este jugo de la uva, se transustanciona. Creo que así se dice, ¿no? El caso está en que cambia la sustancia, de tal manera que se vuelve en la carne y de tal manera que se vuelve en el vino, en la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros, hermanos, rechazamos esta doctrina de la transubstanciación.
Porque, hermanos, lo que se nos dejó a nosotros es un memorial, no es un nuevo sacrificio. Y es más, hermanos, no puede ser otro sacrificio, hermanos, porque lo que estamos diciendo es que, lo que dice este versículo es que el Señor murió una sola vez. Hermanos, su sangre fue eficaz. Al repetirla de nuevo, lo que estaríamos diciendo en otras palabras es que su sangre no fue suficiente. Y su sangre, hermanos, es eficaz. Para los tiempos, hermanos, del apóstol Pedro y de los creyentes de los primeros siglos, del primer siglo, esto fue algo muy novedoso, sobre todo para aquellos que venían de una cultura judía, donde cada año ellos traían sus corderos y se sacrificaban miles de corderos, hermanos, y estas personas a lo largo de su vida podían llegar al altar de Dios una tras otra, pero todas estas cosas, escuche bien, eran tipo, eran sombra de aquel que vendría a pagar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya lo he mencionado antes, la palabra perdón tenía que ver con la palabra kafar, con K, que significa cubrir. Entonces, cuando tú cometías una falta, alguien te decía, yo te cubro. Pero, hermanos, esta palabra perdón en el hebreo no cumplía los requisitos de las demandas de la justicia de Dios. Por eso es que Cristo, hermanos, tuvo que ser nuestro sustituto. No solamente porque, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente cubre nuestros pecados, sino que satisface las demandas de la justicia de Dios. Hermanos, delante de Dios, toda persona que viene a Cristo ha sido perdonada para siempre de sus pecados. No tenemos que volver a ofrecer sacrificios. Nuestros pecados han sido perdonados. Y déjeme explicarle esto. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los pecados que aún no hemos cometido. Por eso nuestro Señor, hermanos, en su infinita sabiduría, omnisciencia, y en su infinito amor, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo, ustedes y yo seguimos siendo pecadores, somos hoy pecadores redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos creído de manera eficaz y salvífica, no los que tenemos un conocimiento solamente. Hemos pasado de muerte a vida. Y lo que está pasando aquí, hermanos, lo que va diciendo Pedro aquí es que el Señor murió una sola vez por nosotros. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, en base a las razones de la muerte de Cristo, estudiamos el pasaje de Isaías 53. Pero quiero hoy llevarles a un pasaje, hermanos, del Nuevo Testamento, un libro del Nuevo Testamento que hace referencia a muchos aspectos del Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 13. Si usted no está muy acondicionado, acostumbrado a manejar su Biblia, no se preocupe, posiblemente vayamos a una velocidad un poquito más rápida de la que usted podría alcanzarnos. Eso con la práctica se va a ir dando, pero van a aparecer aquí en la pantalla los versículos. Hebreos capítulo 1, versículo 13, dice así. Leamos juntos, por favor, los que estamos viendo en nuestra Biblia o en la pantalla. ¿Qué dice aquí, hermanos? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, este pasaje es uno de esos pasajes que son una mina de diamantes. Tienen una joya tras otra. Nosotros hemos cortado los primeros 2 versículos, pero viene hablando acerca de Jesucristo. Y dice aquí, en los postreros días, dice el 2, no está en la pantalla, dice en los postreros días, se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿quién hizo el universo? Dios. Pero aquí Hebreo está diciendo, ¿quién hizo el universo?
Cristo, porque es la misma persona. Es lo mismo. Y luego dice, por si quedan algunas dudas, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hermanos, un foco va a brillar, otro foco va a brillar, pero el foco del otro, el brillo de este foco no puede ser el mismo brillo de este foco. Cada foco tiene su propio brillo. En este caso, hermanos, hablando de Cristo y de Dios, es como si esos dos fueran uno. O han dicho, son dos, son uno. Pero lo va explicando de manera separada, el cual siendo el resplandor de su gloria, y luego dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, y fíjense hermanos cómo va a hablar en pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué pasó, hermanos? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el Señor cuando muere en la cruz por nuestros pecados, Él efectúa esa purificación de tal manera, hermanos, que ya en el día de hoy la persona que acepta a Cristo está limpio de sus pecados. Es lo que va diciendo Hebreos, capítulo 7, versículo 26 del mismo libro de Hebreos, solamente unas hojas más adelante. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces, hermanos? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes en aquellos tiempos, hermanos, ellos tenían que sacrificar en primer lugar un sacrificio de perdón por sus pecados, y luego, hermanos, se sacrificaba un holocausto para todo el pueblo, y el sacerdote tomaba esta sangre, hermanos, y la rociaba sobre el propiciatorio. Y como les he explicado en otras ocasiones, este sacerdote entraba, hermanos, con una cuerda en su tobillo, atado con muchas campanitas. Y si el sacerdote entraba, hermanos, de una manera pues que no era correcta, no había pedido perdón por sus pecados, al entrar al lugar santísimo, porque el templo se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, el sacerdote moría inmediatamente. De hecho, podía haber hecho el sacrificio, su sacrificio por sus propios pecados de manera correcta. Pero si no tenían el incienso, ellos quedaban a cara descubierta y morían también inmediatamente. O sea que, hermanos, tenías que entrar de una sola forma, de una manera correcta, con todo, hermanos, de una sola forma. Esto es muy interesante, hermanos. Por eso Jesús, cuando Él está explicando aquí en la tierra, Él va diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Después va diciendo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Y estos yo soy, hablaban acerca de la forma, de la única forma, de la exclusiva forma, no había otra manera. Entonces el sacerdote entraba con eso en su pie, iba caminando y de cuando en cuando allá afuera le jalaban a la cuerda y escuchaban el clink clink de las campanitas. ¿Y qué hacía el sacerdote cuando le jalaban? Movía el pie y respondía el llamado y sonaban afuera las campanitas también, clink clink. El sacerdote Javier está vivo. Pero ¿qué pasa si le jalaban y después ya no sonaba, no había respuesta? Pues algo salió mal y entonces había que traerlo de vuelta, porque como no podían entrar, ellos tenían que sacarlo, entonces jalaban la cuerda y lo sacaban. Va diciendo aquí, porque tal sumo sacerdote, nos convenía. ¿Cómo era el sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Volveremos en un momento más en la última frase de este versículo. Capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Solamente una hojita en el caso de mi Biblia hacia adelante. Dice así, leamos juntos ahora, hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, en aquellos días el sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca de la propiciación y el propiciatorio, y regaba la sangre. Pero dice este pasaje de Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Es decir, Él no entró en el templo. Y ese dice que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. Hermanos, lo que va diciendo aquí el autor de los Hebreos dice que entró al cielo mismo. Recuerden, hermanos, que para los hebreos había tres tipos de cielo. Estaba el cielo de Dios, donde están todos los ángeles. Está el cielo que donde están todos los planetas. Y luego está el cielo que nosotros vemos, el azul. Cuando dice aquí que no entró al cielo, se está refiriendo al tercer cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Que Cristo mismo fue el lugar santo, fue el lugar donde se deposita la sangre, pero al mismo tiempo Él fue el mismo sacrificio. Leamos nuevamente versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero vea lo que dice a continuación del versículo 25. Y leamos ahora sí juntos. Versículo 25 y 26. Leámoslo juntos, luego leemos otros dos más. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para quitar de en medio, no cubrir, sino para quitar de en medio el pecado. Versículo 27 y 28. Y de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, en Él esperan. Va diciendo estos versículos, hermanos, nuevamente que Cristo murió una sola vez. Y luego va a decir, hermanos, que nosotros, que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. El hombre ha tratado de retrasar por todos los medios, hermanos, el envejecimiento. Y lucha incansablemente todo el tiempo por no morir. Pero está establecido, hermanos, para los hombres que mueran una sola vez. Yo recuerdo que hace muchos años escuché la noticia, y parece que es cierta, que hay ciertos hombres tan ricos que pueden criogenizarse, es decir, guardarse, se congelan para que cuando llegue el tiempo en el cual puedan sanar sus enfermedades, los descongelen y entonces puedan vivir. Hermanos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de eso qué? ¿La reencarnación? Después de eso qué? ¿Nos convertimos en materia y somos parte de este sistema, de este? No, hermanos, no nos transformamos. De hecho, hay una porción en la Biblia que dice que las almas son inmortales y que le pertenecen a Dios. Después de esto, hermanos, viene el juicio.
Y dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y me gusta lo que dice al final. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los cubría. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue eficaz. Hermanos, por eso es que nosotros no podemos ser salvos por ninguna obra. Todos nuestros actos, hermanos, son totalmente ineficaces, son incompletos, son cuestionables. Es que ese hombre va todo el tiempo a la iglesia y hasta es pastor y no sé. Pero si ese hombre no ha venido a Cristo, si ese hombre no se ha humillado delante de Dios, ese hombre no es un creyente, es simplemente un religioso. Y ese religioso el día de mañana, hermanos, que esté delante de Dios, será reprobado. Los cristianos necesitamos, hermanos, venir delante del Señor Jesús y pedir y creer que su sacrificio en la cruz es suficiente para quitar nuestros pecados, de tal manera, hermanos, que podemos nosotros decirle al Señor: Señor, sálvame, y Él nos salvará. Él mismo se presenta, hermanos, como el sacrificio y el depósito del sacrificio por su propia sangre. Qué glorioso es todo esto, hermanos. Al final, Él mismo es sacerdote y ofrenda, de tal manera que se satisface la justicia de Dios, porque no se requieren más sacerdotes, no se requieren más sacrificios. Retornemos unas páginas al capítulo 8, hermanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. La muerte de Cristo, hermanos, es tan eficaz que vea lo que dice este versículo. Ahora bien, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿qué dice? Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos, el autor a los Hebreos? Recuerda que este es un libro escrito, hermanos, una carta escrita después del periodo intertestamentario. Por eso es que nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, es una carta que iban a ser leída no solamente por judíos, aunque fue dirigida hacia judíos, sino que fue dejada para todos nosotros. ¿Qué pasaría si Cristo estuviera aquí entre nosotros, después de haber muerto en la cruz por nosotros? Dice aquí, el versículo 2 dice: ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿qué dice?
Ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hermanos, Cristo no podría ser ni sacerdote, ni siquiera eso. Porque lo que hizo en la cruz fue completo. Hoy, hermanos, ya no se requiere sacerdotes. En el sentido, ¿qué función tenían los sacerdotes? Mediar por el pueblo. Es lo que hacía Moisés, es lo que hacía Samuel, es lo que hacía, hermanos, Eliezer y sus hijos, Aarón y sus hijos, Eliezer y los demás. Hermanos, en el día de hoy no tenemos que ir y decir, hermano, ore usted por mí, usted que tiene el teléfono presidencial ahí, el rojo, el que es la línea derecha. No, hermanos, todo creyente puede ir a Dios. Todo creyente puede ir a Dios. Y el Señor le va a escuchar. Hermanos, el Señor no escucha más a un pastor que a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia. Las oraciones de las damas son de la misma eficaz que las oraciones de los hombres. Las oraciones de los niños son exactamente iguales. Por eso Jesús va diciendo que si tuviéramos fe como la de un niño. Hermanos, Cristo, el sacrificio de Cristo ha sido eficaz de tal manera que Él no puede ni ofrecerse, ni ofrecer otros sacrificios, porque, hermanos, lo que haría es decir que lo que hizo fue totalmente incompleto. Pero, hermanos, Él es un sacerdote, en primer lugar, intransferible. Y su sacrificio fue perfecto, perfecto. Capítulo 7, versículo 23. Capítulo 7, versículo 23. La muerte de Cristo fue eficaz. Dice el versículo 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, es intransferible, intransferible. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El cristiano tiene todo lo que necesita, hermanos, al acercarse al Señor. Por eso es que usted, hermanos, y yo podemos acercarnos a ese trono de la gracia, como veremos en un momento. Hemos visto la semana pasada entonces la razón del sufrimiento. Hemos hablado acerca de la eficacia de su muerte, pero quiero que ahora por último veamos, hermanos, el propósito de ese sufrimiento. El propósito de ese sufrimiento. Versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Pedro nuevamente dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La palabra clave en esta última parte es para llevarnos. Hay algunas Biblias que lo traducen de una manera muy bonita, para acercarnos a Dios. La idea, hermanos, la idea es de esta doctrina de la reconciliación. Cuando hay dos personas enojadas, hermanos, pueden estar en la misma habitación, pero están distanciadas. Entonces, hermanos, pues no se hablan. Entonces, cada quien tiene su pasta de dientes, ¿verdad? Cada quien tiene, bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Su propio cepillo de dientes. En el refrigerador, la mitad es tuyo, la mitad es mío. Están enojados. No se tratan, no se hablan. Pero cuando se reconcilian, hermanos, todas las cosas vuelven a tener esa unidad. Nuestro Señor, hermanos, nos ha reconciliado con el Padre. El hombre sin Cristo, escuche esto, hermano, el hombre sin Cristo no tiene ningún acercamiento a Dios, ninguno. Puede irse, hermanos, caminando de manos o de rodillas al lugar que mayor paz le dé. Puede ofrecer su carne, hermanos, y ser quemado en el fuego hasta consumirse en adoración, pero eso no le acercará a Dios. Solamente a través de Jesucristo
Dice el versículo nuevamente, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo, en el mismo instante que Él muere, el Señor en la cruz exclama lo siguiente, capítulo 27 de Mateo, versículo 51. Vea lo que pasó, hermanos, ese día. Dice así, he aquí el velo del templo que se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, el lugar santísimo estaba dividido, hermano, el templo estaba dividido en dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo. Y en medio había una cortina, había un velo, que en realidad era una cortina muy gruesa porque constaba de varias capas de diferentes materiales. Y el velo de ese templo se rasgó de arriba a abajo. Lo que bloqueaba el lugar santo del lugar santísimo quedó abierto. De tal manera que dice el capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, véanlo aquí en la pantalla, leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hermanos, en aquellos días en que Israel estaba con Moisés y Moisés subió al monte, dice que si un animal se acercaba al monte tenía que morir. Si algún hombre se acercaba al monte debía ser desterrado, debía morir. Porque, hermanos, acercarse al lugar donde estaba Dios no era imposible. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, santo es. Hermanos, en el día de hoy, el pecador puede venir al Señor. Y aquel hombre que antes era un hombre blasfemo, aquel hombre que era un hombre irreverente, aquel hombre que tenía pecados que ensuciaban su vida y ensuciaban el honor de su familia, aquel hombre que era un hombre violento y que había asesinado ya sea física o por su carácter, por su ira a personas, hoy puede acercarse al trono de la gracia a través de la obra de Cristo. El propósito de la salvación, hermanos, es mucho más de ir al cielo. Me preocupa que algunas veces algunas personas piensen del hecho de ir al cielo y ya no va a haber llanto, no va a haber enfermedad. Eso es verdad, como veremos en un momento más. Pero sabe una cosa, hermanos, la bendición más grande de estar en el cielo es que tendremos comunión perfecta con Dios. Estaremos con Él. Y miren, por el contrario, totalmente contrario, en el infierno, hermanos, lo que hace terrible el infierno, hermanos, no es la oscuridad, no es el fuego que nunca se acaba, ni el gusano que nunca muere. Es que Dios estará ausente en ese lugar por la eternidad. Y como he dicho en otras ocasiones, eso es algo que usted y yo no conocemos. La gente puede decir, es que mi vida es un infierno. Y sabe una cosa, eso no es verdad. Porque por muy dura que sea su vida, por muy difícil, por muy dolorosa, por muy pesada que sea la carga, todos los días nosotros contamos con la presencia de Dios, con su favor y con su ayuda. Hermanos, nuestro país ha pasado momentos muy, muy difíciles durante muchísimos años, muchísimos. Y Dios nunca nos ha dejado. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque somos sus favoritos? No, hermanos, porque el Señor hace llover sobre justos e injustos. La presencia de Dios está. Cuando el hombre se acerca a Cristo, hermanos, cuando el hombre recibe a Cristo, no solamente es llevado al cielo, sino que nos acercamos a Dios, tenemos comunión con Dios. Hermanos, esa es la médula de los pactos de Dios que Dios tuvo para con el hombre. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vea lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Va a salir aquí en la pantalla. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente
Y le escribiré, ¿en dónde, hermanos? Aquí fíjense, porque para el judío la mente y el corazón es lo mismo. Pero aquí hace una distinción interesante. Y después dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto trae, hermanos, un beneficio tremendo. En Apocalipsis capítulo 21, vemos que la historia de la redención, hermanos, llega al cumplimiento de estas promesas. Y dice Apocalipsis 21:3 lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, hermanos, vean los beneficios. Versículo 4, leamos juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que el primer Adán perdió, hermanos, en el Edén, ahora el postrer Adán, es decir, Cristo, lo ha recobrado en la cruz del Calvario. Cuando Adán pecó, todos los derechos de señorío pasaron, hermanos, hacia Satanás. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Pero cuando, hermanos, Cristo muere en la cruz, deja ahí, hermanos, la oportunidad de la libertad de esta esclavitud, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, hermanos, qué glorioso es ser cristiano. Qué bendición es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Qué glorioso es saber, hermanos, que Dios, el Todopoderoso, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué importante, hermanos, es para nosotros saber que nuestro Dios se ofreció voluntariamente para morir y pagar nuestras deudas, nuestro pecado. Por eso dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 17, lo siguiente. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. El Señor la ofreció para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor se ofreció voluntariamente, hermanos. Por eso más adelante, en Mateo capítulo 27, versículo 50, vemos que en los momentos de la crucifixión, ya al final de su agonía, dice el versículo 50, que Cristo, habiendo gritado en alta voz, ¿qué hizo? No es que el Padre lo tomó. Nosotros decimos, es que el Señor el Señor se llevó a nuestro hermano. Así decimos cuando alguien muere, ¿verdad? El Señor se llevó a nuestro hermano. Nosotros no podemos decir, Señor, llévame. Podemos decirlo, pero de aquí a que suceda, Señor, llévame porque ya no la aguanto. Y el Señor no nos va a escuchar. Espero que no nos escuche, ¿verdad? Porque a lo mejor sería una tremenda, muy mala decisión. Pero aquí lo que vemos, hermanos, es que el Señor sí puede hacer eso. Dice que Él entregó el Espíritu. Y uno se pregunta, hermanos, en estos detalles, hermano, entonces esto no fue por azar. No, hermanos, no. Si el Señor hubiese querido permanecer 15, 20, 30, 40, una semana en la cruz, Él hubiera estado ahí. Es más, Él se pudo haber bajado después de una semana. Él entregó. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él colocó, hermanos, toda su vida hasta la última gota en agonía, voluntariamente por nosotros. Lucas capítulo 23, hemos leído a Juan, a Mateo, ahora vea lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 46.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie me quita la vida, yo la pongo, dice el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué personaje de la historia puede hacer esto? Por eso Cristo es el único Salvador. Por eso Cristo es el único mediador. No puede haber otros. Hermano, no es que tal persona lo resucitó fulanito de tal. Está bien. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero dígame uno que diga: yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solamente nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados. No solamente su muerte tiene un motivo, no solamente su muerte tiene una eficacia, sino que su muerte tiene un propósito: animar a nuestras vidas. Hermanos, en el día de hoy tenemos un tiempo muy difícil. Estamos preocupados por los contagios, estamos preocupados por el país, por la economía, por muchas cosas. Puede que su vida, aunado a eso, tenga muchos problemas en su interior, en su casa. Vea que su familia se va desmembrando. Posiblemente tenga muchas incertidumbres con respecto al trabajo, con respecto al futuro. Pero ¿sabe una cosa? El creyente puede descansar en el Señor. En primer lugar, nuestra vida, hermanos, no está al azar. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. La semana pasada leímos el poema de un hombre, de un poeta nicaragüense, Rubén Darío. Y él decía: lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Eso decía este Darío, para luego terminar diciendo: y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted ha creído en Cristo, usted y yo sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Hermanos, ¿qué va a pasar? Es que si decimos: yo me muero, ¿qué va a pasar con Mariela? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con la iglesia? No te preocupes. Va a haber alguien mejor. Bueno, para Mariela no creo, ¿verdad? Pero para la iglesia sí. Va a haber alguien mejor. No te preocupes. Hermanos, nuestra confianza está en el Señor. A veces hemos escuchado personas que nos animan: es que no vendrá a ti pestilencia ni de día ni de noche. ¿Y si Dios quisiera que viniera? ¿Acaso no es soberano para permitir eso? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir con paciencia en este tiempo y en dependencia a Él. Hermano, usted puede ser un excelente administrador, un excelente previsor, y decir: es que si me pasa esto, ahí está este seguro, y va a pasar esto, y con esto pagas lo otro, y así le vas a hacer. Hermanos, siempre digo que cuando estaban los israelitas atrapados con el mar de un lado y con el ejército de los egipcios del otro lado, hermanos, nadie sabía que el as bajo la manga estaba a atravesar el mar. Nadie. Lo más, Señor, destruyelos, manda fuego del cielo. En nuestras mentes las posibilidades llegan. Pero ¿quién se hubiese imaginado que el mar se abriría? Confiemos en el Señor, hermanos. Usted no sabe de dónde vendrá la salvación, solo sabemos quién es la salvación. La salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué glorioso saber, hermanos, que cuando nosotros partamos de esta tierra, iremos derechito a la presencia de Dios, sin escalas. Y ahí no habrá más clamor, ni más dolor, ni más enfermedad, porque dice que las primeras cosas pasaron. Por eso usted y yo tenemos que seguir corriendo la carrera. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Leamos juntos el 3 con convicción, hermanos. ¿Qué dice ahí? Considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo? Jesús no estaba, ay, es que no me quieren, que son una bola de malagradecidos, yo los sané, yo les enseñé, les di de comer y mira cómo me tratan. No, hermanos, voy a ir a tener que ir a terapia. No. Nuestra carrera, hermanos, en nuestra carrera, cuando vengan los momentos difíciles de salud, de enfermedad, y yo sé que, hermanos, es mucho más fácil decirlo que estando en esas condiciones, pero eso no cambia la realidad. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para que vuestro ánimo no se canse hasta el punto de decir, ya no voy a seguir sirviendo, ya no voy a seguir, ¿yo para qué voy? ¿En quién tienes puesta tu mirada, hermano? Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, los que están sin Cristo, ellos se alarman. Ellos están con mucho temor, ellos comienzan a guardar el dinero, ellos comienzan a hacer compras de pánico. Por eso es que si hoy está sin Cristo, yo le quiero animar a que usted venga a Cristo. Esta cuestión de la pandemia, hermanos, no es algo que nosotros nos debería haber agarrado de sorpresa. Hay montones de películas que hablan acerca de esta situación de pandemias y de infecciones. Hay una de hace muchísimos años donde incluso el gobierno decide tirar una bomba sobre un pueblo para exterminarlos y bueno, todo el drama que ocurre. Se ha escuchado mucho de las personas que piensan en el apocalipsis y compran pequeños búnkers y hacen muchísimas cosas. Lo cierto es que nada de eso nos salvará. Cuando llegue el momento en que tú tengas que enfrentar la muerte, tú tienes que estar seguro de que has sido perdonado por el Señor. Y si tú no reconoces, si no te das cuenta que has sido todo un religioso, pues tú debías pensar y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Me asusta, hermanos, y siempre me ha asustado cuando he leído precisamente a Pedro, cuando hablando acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas. Porque cuando yo los estudio y leo, me doy cuenta que ellos en un tiempo conocieron, pero su conocimiento quedó aquí y nunca llegó acá. Y ver, hermanos, cómo al paso no de los días, no de las semanas, no de los años, de los meses, sino de años, se evidencia quiénes son verdaderamente en su corazón. Por eso es que es importante, hermano, que usted venga a Cristo. Por eso es que es necesario que usted aproveche las oportunidades de venir al Señor. Como les decía la semana pasada, no para cambiar de una religión, sino para venir a la única religión. La única religión es Cristo. Él es la verdad, Él es la vida. Nos hemos llamado de diferentes maneras los grupos, pero es importante que usted venga solamente a Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta mañana, yo te quiero agradecer por el grupo tan bonito que tenemos, Señor, y ver el anhelo de congregarse, de estar juntos, de obedecer a tu palabra. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes a poder considerar estas cosas. Y si alguno de los que está aquí no te ha recibido, Señor, si alguno que está aquí tiene dudas en su corazón, es importante que esas dudas sean mitigadas y que hoy puedan venir al conocimiento de la verdad. Yo te pido, Señor, que si hay algún hombre que tiene una necesidad en su corazón o alguna dama, tú, Señor, le des el coraje de buscar ayuda, de tal manera que hoy pueda venir el día de su salvación. Y te agradecemos también, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por cuidar de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.